Hola para todos y todas las amantes del cine, esto es Nico Rau, yo soy Nico y hoy vamos a analizar un gran documental disponible en la plataforma de Netflix. Sin más preámbulos, vamos a ello. Bueno, y hoy en Nico Rau hablaremos de El estafador de Tinder. Un documental dirigido por Felicity Morris, una gran directora que ya había tenido la oportunidad de asombrarnos con un documental también disponible en la plataforma de Netflix sobre la búsqueda de un asesino de gatos. Es bastante interesante, vayan a verlo. El estafador de Tinder, un gran docu que tiene un poco de todo, tiene entrevistas, material de archivo, puesta en escena, alerta de spoilers. Vamos a ver un breve resumen, algo muy pequeño para introducirnos al análisis como tal. Este documental nos cuenta la historia de Simon, un hombre que lo que hacía era estafar, como el nombre del docu lo dice, a mujeres mediante Tinder, una aplicación que se usa normalmente para encontrar pareja o tener citas. Sí, como si estas cosas pasaran. Su modus operandi es bastante interesante, ya que lo que hacía era primero enamorarlas, mostrarles una vida de lujo bastante grande y ya con el tiempo, cuando ya las convencía de que su vida pues era bastante real, bastante creíble, pues les comenzaba a pedir dinero. Bien sea porque le habían bloqueado la tarjeta o porque lo estaban persiguiendo. Muchas historias bastante complejas. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Como dice mi abuelita, ya sabiendo esto, pues comencemos por el inicio. Hay algo muy interesante con este docu y es la manera en la que comienza. Nos muestra una peli que quizás para muchos y muchas pues es muy conocida, que es La Bella y la Bestia. Y nos comienzan a vender esa idea de un cuento de hadas. Sí, de cómo llega la princesa o cómo llega esta chica e intenta encontrar a su príncipe azul y nos meten en este cuento, claro, nos hacen sentir que entendemos lo que está sucediendo y nos engancha. En ese momento hay algo muy interesante que también pasa a lo largo del docu y es que usan usan música para cada momento. Entonces estamos hablando justamente de este romance que normalmente pasa como en los primeros minutos, cómo se conocen, cómo se encuentran, la fantasía del viaje, del hotel, de la comida. Tenemos una música muy romántica, por decirlo de alguna forma, sí, como que nos permite entender cómo es ese mundo de fantasía. Ya luego de que comenzamos a ver que esto se coloca como más denso, más extraño, pues usan una música un poco más pesada, sí, como más, diríamos, de suspenso. Claro, esto para poder ir con el hilo narrativo de la historia. ¡Oh, más despacio, velocista! Hay algo muy interesante y es lo que comentaba al inicio, el material de archivo. Eso es algo que nos permite saber y entender que es algo que pasó. Entonces nos crea una sensación de querer saber más, de esto es real, quiero saber cuál es el desenlace, qué pasó con esta chica, qué pasó con esta otra. Maravillosa jugada. Nos lo muestran mediante fotografías y hay algo que me llama mucho la atención y es que no tienen miedo a la hora de utilizar el formato vertical. Ese formato que estamos acostumbrados a ver quizás en Instagram o en TikTok. Es un formato que usan bastante a lo largo del docu y yo siento que es también para darle esa sensación de veracidad. Sí, como que esto fue grabado en el momento que estaba pasando y nos lo comparten, entonces comenzamos a entender muchas cosas. Hay una parte que me llama mucho la atención que es como en el minuto 9:20 y es cómo le están haciendo la introducción a Simon mediante el discurso de una de las víctimas, de su primer víctima, y es mediante planos detalle. Es algo muy cinematográfico, algo muy interesante porque nos comienzan a mostrar unos detalles tan interesantes del personaje, su vestido, sus manos, cómo llega, cómo se sienta, cómo entiende cuál es el manejo de un protocolo
a la hora de una cena en un lugar pues bastante caro. Esto me parece muy interesante porque nos permite también entender cuál es la psicología del personaje. Por más que es un docu, pues entendemos que cada personaje tiene una psicología y la de él es pues básicamente la de un magnate, la de un multimillonario, como él mismo se hace llamar, el príncipe de los diamantes. Entonces esto es bastante interesante. Bueno, y como lo decía, los primeros minutos son de enganche, como los primeros 18 minutos de este docu son de enganche, y hay algo muy interesante. Aparte de las fotografías y del video en formato vertical, también tenemos material de archivo de otras películas, en donde por ejemplo aparece Marilyn Monroe y otros momentos emblemáticos del cine americano que nos permiten tener como unos pequeños gags, como unos pequeños momentos para poder tranquilizar nuestro interés y mostrarnos como un paralelo de la situación real a lo visto en películas. Esto también es algo muy interesante que se explota a lo largo del docu. Me pongo romántico y te pones mamona, güey. Ya hablando un poco más del tema cinematográfico, es bastante llamativa la manera en la que nos presentan a las dos primeras víctimas dentro del documental, porque si nos ponemos a ver detalladamente, la iluminación y el lugar en el que están es un poco oscura, pero también es cálida. Entonces estamos usando luces un poco naranjas, amarillas, que nos permiten entender que estas dos personas pasaron por lo mismo. Sí, en el sentido de que ambas fueron estafadas de diferente forma. Una fue más un acercamiento amoroso, la otra fue un acercamiento más como amigos, pero ambas terminaron de la misma manera. Cosa diferente que pasa en la tercera aparición. En la tercera chica que aparece, la cual en el momento era la novia de Simon. ¿Y por qué esto es interesante? Entendamos que en el cine hay una ley de los 3 momentos, por decirlo de alguna manera. Y dice algo como: si pasa una vez, es un error. Si pasa 2 veces, es coincidencia. Pero si pasa 3 veces, ya es algo que estaba pensado y contemplado. No lo sé, Rick, parece falso. Entonces, la primera aparición, vemos a esta chica sentada que nos comienza a contar la historia. Luego vemos a esta otra que nos dice también cómo fue su acercamiento, y si se dan cuenta, claro, el lugar cambia, pero la luz es similar, es parecida, el color tiende a ser similar. Pero la tercera, que es una luz más controlada, digamos que es algo más como, tiene un balance de blancos más equilibrado. Aquí esto es diferente, ya no se entiende que aquí ella no va a ser otra que le pasa exactamente lo mismo, sino que aquí ya hay un cambio. Y lo mismo pasa cuando nos introducen a los investigadores, a los periodistas. Si se dan cuenta, ellos están como en una zona, en un balance de blancos más fríos, ¿sí? Ellos están más hacia los azules, hacia los verdes, mientras que las víctimas están más hacia un color naranja o un poco más amarillo. Esto es muy interesante porque nos permite entender la división de posiciones que hay en el documental. Y cómo la tercera, pues está como en la mitad de eso, porque nos damos cuenta que a pesar de que sí fue estafada, pues igual logra casi que hacer una pequeña estafa al estafador. Y esto es un logro que se hace pues desde el departamento de fotografía y de arte, que es muy bonito. A mí me pareció que es un gran logro generar esa diferencia a través también de lo visual. Hay muchas cosas que en ocasiones se nos olvida cuando estamos haciendo cine, cuando estamos haciendo videos, y es que no es un acompañamiento, sino que es una línea potencial que tenemos de explotar todos los diferentes departamentos que están dentro del cine. Y aquí es bastante bien logrado. Perfectamente equilibrado, como todo debe estar. Aquí hay algo muy interesante y es el montaje. El montaje no solamente acompaña todo el tema discursivo, sino que también hace uso de diferentes habilidades que permite desarrollar y destacar dentro de la narrativa. Y es, por ejemplo, todo el uso del material de archivo de diferentes formatos, calidades, también el uso de motion graphics, como lo son los textos,
Entonces todo eso le va agregando cierto dinamismo a la imagen que nos permite también adentrarnos y generar tensión cuando necesitamos generar tensión, y también permitirnos como un poco la contemplación cuando necesitamos hacerlo, como por ejemplo en las entrevistas. Y es justamente esto algo que siempre debemos llegar a la hora de analizar cine y de hacer cine, y es cómo cada departamento, llámese fotografía, sonido, montaje, arte, entre otros, no son departamentos independientes, sino que al final terminan trabajando juntos como un gran engranaje. ¿Y a qué me refiero? Si el montaje es de una forma y la música va de otra forma, pues seguramente no nos generarían la misma sensación. En este docu es bien logrado el montaje y el sonido. Lo que les decía, en cuanto a las calidades, hay diversidad, lo cual pues también es una estética que le produce al docu, lo hace más real, más ameno a la hora de verlo. Eso no me lo esperaba. Bueno, y esto es importante entenderlo a la hora de ver cine o hacer cine, porque todo esto hace parte de un gran mundo que igual se conecta uno con otro. Al final, volviendo un poco a la trama narrativa, es bastante inquietante. Yo sé que muchos y muchas esperaban que Simon fuera encarcelado, que tuviera que pagar todo lo que había pedido prestado, pero bueno, aterricémonos. Esto es un docu y es muy diferente a lo que podríamos ver como la ficción. La vida real es, diría yo, un poco más cruel. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Y pues bueno, al final vemos cómo Simon es invitado a ser parte del docu, pero se niega e incluso hace una amenaza y una demanda. A cuestión personal, sentiría que esto va a ser algo que va a ser bien interesante, va a ser muy mediático y que, no sé, podría terminar quizás en una segunda parte contando la historia ya no desde el punto de vista de las víctimas, sino del estafador, ¿sí? Entonces tenemos que quedarnos como con eso ahí pensándolo y analizándolo. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Bueno, y este fue el análisis de Nico Rao sobre el estafador de Tinder. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y dejarme en los comentarios sus opiniones frente a este documental. ¿Les gustó o no les gustó? ¿Qué apreciaciones cinematográficas tienen de la fotografía, el color, el sonido, el montaje, entre muchas otras cosas? Recuerden, esto es Nico Rao y nos veremos en una próxima ocasión para analizar otra peli, una serie o, por qué no, hablar sobre muchas cosas de cine. Chao, chao.